Hola, buenos días a todos. Vamos a estar haciendo acá el primer en vivo de cardiología, terapia intensiva y me voy a tomar unos breves minutos de su tiempo. Agradezco a todos aquellos que se conecten y aquí van a estar las preguntas. Si tienen preguntas perfectamente las pueden hacer y las vamos a ir dando respuestas. Pues. Perdón por los errores, es un en vivo, es mi primer en vivo, así de que poco a poco vamos a ir aprendiendo e ir mejorando. El tema de hoy es los estudios cardiovasculares más comunes. Pues vea, es muy frecuente que los pacientes vengan acá a la consulta cardiovascular solicitando un determinado examen y muchas veces ese examen no es necesario. Porque si bien es cierto, se cuentan con una gran gama de estudios cardiovasculares, los más comunes, por ejemplo, que es el electrocardiograma, el ecocardiograma y los Holter, cada uno determina o valora el sistema cardiovascular desde una diferente perspectiva, como si tuviéramos un objeto visto desde diferentes ángulos y en conjunto entonces podemos sintetizar cómo está el funcionamiento del sistema cardiovascular. Entonces el más común, uno de los más comunes es el electrocardiograma. El electrocardiograma, y voy a utilizar no términos médicos, no es ese mi objetivo, quiero que sea hacer lo más claro posible para que todo el mundo lo entienda. El electrocardiograma lo que registra son los cambios eléctricos del corazón, pero en ese instante se trazan una serie de líneas y uno puede determinar, por ejemplo, datos subjetivos de crecimiento en la aurícula, en los ventrículos. Si se logra captar en ese instante una arritmia, pues qué bueno, porque nos permite identificarla y a su vez tratarla. Entonces el electrocardiograma es solamente el registro eléctrico del instante, como una fotografía, como si yo tuviera un paciente enfrente, le tomo una fotografía de ese instante y 10 minutos posterior a ese mismo paciente le vuelvo a tomar otra fotografía, ya no sería exactamente igual. Para que más o menos lo entiendan, eso es lo que puede pasar con el electrocardiograma. El electrocardiograma se utiliza mucho también para determinar si el paciente tiene alteraciones en el segmento ST que puedan orientar una isquemia o un infarto en el contexto de un dolor agudo en la región precordial, en el pecho. Por eso es muy importante y uno de los más utilizados. Si lo que se quiere buscar arritmia, juega mayor vitalidad a mi juicio el Holter de arritmia. El Holter de arritmia es un dispositivo que el paciente lo anda colocado en su pecho durante 24 horas y este dispositivo, que ahora son muy chiquitos pero antes eran muy grandes, el paciente se coloca acá con unos brochecitos y el paciente va a hacer su vida normal, de lo más normal posible. No sirve hacerse un Holter en un fin de semana cuando el paciente va a estar sentado, o sea, eso no tiene ningún sentido. Se realiza un Holter, que es un monitoreo del ritmo cardíaco en un contexto de su vida normal, para aumentar las posibilidades de poder diagnosticar una determinada arritmia si ese fuera el caso. Por eso aumenta. Yo siempre digo lo siguiente: el paciente tiene que aprender a identificar cuáles son los factores desencadenantes de las arritmias. Por ejemplo, hay pacientes que dicen que después de pegarse una buena borrachera empiezan a presentar palpitaciones, o aquellos pacientes que después de fumar o si se encolerizan presentan palpitaciones. Hay pacientes que de forma súbita, sin estar haciendo nada y estando en reposo, presentan palpitaciones. Gente que dice que durante el ejercicio o post o pre se le sube la frecuencia cardíaca. Las palpitaciones es la percepción de los latidos cardíacos. Nuestro corazón empieza a latir desde las primeras semanas de vida. Incluso desde hay en embriología hay unos dicen desde las 6 semanas o las 4 semanas ya están el corazón latiendo. Entonces, y dejará de latir hasta el día que Dios nos preste vida, pues al día que muramos.
pero normalmente no lo sentimos. Yo ahorita mismo estoy sentado acá y yo no percibo mis latidos cardíacos. No es normal que una persona estando en reposo presente palpitaciones en ningún momento. Entonces, ¿se podría iniciar con un electrocardiograma? A una pregunta, pues sí se podría iniciar con un electrocardiograma si el paciente está sintomático en el momento en que se le toma el electrocardiograma, se podría captar la arritmia. Si no, estaría indicado el holter del ritmo. Está la salvedad que las arritmias o las palpitaciones no se presentan todo el tiempo. A veces el paciente puede pasar asintomático durante días, semanas, meses o años, porque también las palpitaciones pueden deberse a estrés emocional, estrés físico o alteraciones hormonales. Pacientes con enfermedades del tipo tiroideo, el hipertiroidismo, por ejemplo, suele dar taquiarritmia o frecuencia cardíaca elevada o alteraciones en el ritmo cardíaco. También lo puede hacer el hipotiroidismo, aunque es más frecuente en el hipertiroidismo. Entonces, para aclarar o recapitular, el electrocardiograma valora los cambios eléctricos en el instante, mientras que el holter del ritmo monitorea durante 24 horas. La otra cosa, la otra prueba diagnóstica que también es muy común, es el ecocardiograma o sonograma cardíaco. Es un estudio que a través de ultrasonido se puede ver en tiempo real, en vivo, el funcionamiento de las válvulas, la estructura, el tamaño. Se puede valorar lo que se llama fracción de expulsión y se puede determinar si un área en específico del corazón no se está contrayendo adecuadamente, que esto no sería un orientador de que alguna de las arterias del corazón estaría obstruida y que por tanto no llega suficientes nutrientes a esa determinada área. Eso lo podríamos ver a través de un ecocardiograma. Podríamos ver si las válvulas están insuficientes o estenóticas. Hablamos de estenosis cuando están obstruidas, cuando el diámetro es menor a lo normal, y hablamos de insuficiencia cuando las válvulas que tienen unas valvas, una especie de compuerta, por alguna razón, alteración anatómica o estructural o secundaria a alguna patología, estas no coaptan, no cierran adecuadamente. Entonces dejan escapar un poquito de sangre. Y como todo se debe clasificar o en leve, moderado o severo según los parámetros ecocardiográficos correspondientes. Entonces el ecocardiograma nos permite valorar estructura, funcionamiento valvular. Otra de las cosas que también podemos valorar son anormalidades en las estructuras, comunicaciones entre una parte del corazón y otra que son anormales. Todas esas cosas se pueden valorar pues a través del ecocardiograma. Perdón, que como le digo estoy en vivo y siempre se pueden haber recibí una llamada. Y otra de las pruebas a realizarse es también una de las más comunes, es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo consiste en poner al correr al paciente mientras se monitoriza su electrocardiograma en vivo, y las más comunes están desde acá en Nicaragua, por lo menos la que más se utiliza es la cinta sin fin, que es similar a las máquinas que se tienen en los gimnasios, con la salvedad que se coloca un electrocardiograma, unos electrodos, y se está visualizando el electrocardiograma en vivo. ¿Qué es lo que se puede ver en la prueba de esfuerzo? Se puede ver muchas cosas, es buenísimo. Se puede determinar si hace el paciente arritmia secundaria al ejercicio físico, si el ejercicio desencadena las palpitaciones que quizás no fueron registradas en el holter de arritmia. Así lo podría hacer a través de la prueba de esfuerzo, se han visto los casos, pero lo fundamental o la principal indicación es valorar si el paciente hace cambios en el segmento ST que podían orientar a obstrucción coronaria. Si lo eleva o lo deprime, podría estarnos diciendo a nosotros los médicos de que hay una obstrucción significativa en el flujo de las arterias y que por tanto no está llegando suficiente aporte nutricional a una determinada área pues, de ese corazón. Y lo podemos a su vez corroborar con el ecocardiograma, donde miraríamos que una determinada área del corazón no se está contrayendo adecuadamente.
Podemos valorar también la presión arterial. La presión arterial se debe elevar de forma fisiológica durante el ejercicio hasta un rango que se considere normal. Si ya lo eleva, podría traducir la posibilidad de que este paciente tenga hipertensión arterial y que quizás no se da cuenta, o que en el caso que lo tenga y el tratamiento que está tomando no le sea lo suficientemente efectivo y tendría que hacer algunas modificaciones. Bueno, entre ellos estoy hablando a grosso modo. Hay mucha información que nos dan cada uno de los exámenes. El fin de esto es solamente explicar de que no es recomendable pues que un paciente se haga exámenes así porque sí, ¿no? Lo ideal siempre es valorarse primeramente por un facultativo, el cual determinará qué exámenes son los correspondientes, de qué exámenes se beneficia ese paciente. Recordemos que todo diagnóstico se debe basar en 3 pilares fundamentales. Lo principal es la clínica, y luego nos apoyamos de exámenes de laboratorios y, si es debido, exámenes por imágenes o estudios cardiovasculares en el área de cardiología, por ejemplo. Los Holter. El Holter de presión también es otra de las cosas, de las patologías, de las pruebas que se realizan bastante frecuentes. Debería realizarse más comúnmente de lo que lo estamos haciendo, porque habemos muchos hipertensos y que muchas veces no se da cuenta el paciente que es hipertenso. La forma de diagnosticar la hipertensión es a través del monitoreo de presión arterial. Lo ideal es hacer el Holter de presión. Es un dispositivo que el paciente lo anda en su brazo y automáticamente el dispositivo toma la presión en el transcurso de todo el día, durante la mañana y durante la noche. Grafica, clasifica y estratifica la hipertensión arterial, y según ese nivel de clasificación nosotros podemos determinar qué tratamiento sería el más adecuado. Si el paciente podría solamente responder a monoterapia, o sea, a un solo tratamiento antihipertensivo, que a veces es posible, siempre y cuando ponga el paciente de su parte, compensando los otros factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo la obesidad, altos cachetes, haciendo más ejercicio, bajando de peso, disminuyendo el consumo excesivo de sal. Esas cosas también es importante. Hay pacientes que incluso llegan a tener hasta su peso ideal una vez que se le diagnostica hipertensión y se ponen la pila, bajan de peso y el tratamiento pasa a ser una dosis sumamente muy baja y en raras ocasiones se le sube la presión. Pero la hipertensión, recalco, se hace a través de un monitoreo de presión. Lo ideal es a través del monitoreo del mapa, que es el dispositivo automático que toma la presión. Uno de los pros que tiene este método diagnóstico es que le quita el estrés al paciente, porque el otro es el automonitoreo de la presión, que es que el paciente se tome la presión en casa durante diferentes horas del día. Recuerdo, tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca responde al estrés emocional o al estrés físico. Es normal que si yo hago ejercicio se me suba la presión, es normal que se me suba la frecuencia cardíaca hasta un rango fisiológico o normal. Es normal que si yo me enojo se me sube la presión, si yo después de comer se me sube la presión. Después, pacientes que fuman o toman se les puede elevar la presión y eso es normal. La presión arterial no es como el color de la piel, pues yo soy morenito todo el tiempo. La presión arterial responde a diferentes factores y es fluctuante en el transcurso del día. Puede ser de que el paciente, es muy común ver a un paciente que viene acá y dice: fíjese doctor que en la mañana tengo la presión de 110/70, me la tomo media hora después y la presión arterial la ando en 120/80 y después la ando en 130, y entonces uno siempre tiene que valorar el contexto de en qué momento se tomó esa presión. Otra cosa también son los dispositivos que los pacientes utilizan para tomar la presión. Primero, tiene que ser de calidad, tiene que ser un buen dispositivo, de preferencia de los que son de aquí, de brazo y no de tobillo. Al paciente muy gordito a veces no le talla bien el brazalete,
Entonces, pero son mejores los de brazalete, los del brazo que los del brazalete, a mi juicio. El paciente debe tomar una serie de recomendaciones, como por ejemplo estar sentado en una silla cómoda, con espaldar, con las piernas cruzadas, los pies sobre el suelo, estando en reposo, el brazo a la altura del pecho, tomar la presión. Muy importante cotejar los valores de resultados que le da su equipo con el de otro externo, ya bien sea el de un amigo o el de algún compañero, algún conocido, algún familiar, y no puede haber una diferencia significativa arriba de 15 milímetros de mercurio, digamos como máximo, entre mi dispositivo y el dispositivo al cual estoy cotejando el resultado. El cambio de batería, valorar si es un buen equipo, si está bien calibrado. Entonces, muchos factores también influyen en los pacientes. Y quiero aprovechar también este en vivo para hacer mención en las hipertensiones que se van a presentar en menos de 30 años. Mucho cuidado con ello. Yo creo que estamos dejando pasar muchas hipertensiones secundarias. Hipertensiones esenciales, fundamentalmente si el paciente tiene más de 30 años, y factores de riesgo cardiovasculares. O sea, somos obesos, fumás, tomás, tenés el colesterol alto, tenés un diámetro abdominal más de lo normal, y si aparte de eso le sumamos a factores como los factores genéticos o familiares, que a veces también le dan más peso del que se debe. Mi papá puede ser hipertenso, pero yo no necesariamente voy a ser hipertenso. Dependerá de mis factores propios, o sea, de lo que yo como, de cuál es mi estilo de vida, de cómo yo vivo. Eso sí va a influenciar principalmente en si voy a ser hipertenso o no. ¿Tengo el doble de riesgo de desencadenar hipertensión? Evidentemente sí, pero no necesariamente significa que si mi padre o mi madre sean hipertensos, yo voy a ser hipertenso. Depende de mí, fundamentalmente. Bueno, pues agradezco a todas aquellas personas que me hayan visto. Si tienen algún comentario, alguna recomendación, siempre son bienvenidas, siempre y cuando sea positiva y de forma objetiva para que nos ayude a crecer en esto. Pues aquí estamos. Muchísimas gracias a todos y pues gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Espero que la información que abordamos en este momento sea de su interés, de su agrado, y les sea valiosa y de utilidad. Hasta luego.